Relacionado con este tema de funciones que devuelven funciones está este concepto de currificación que viene del inglés currying y que viene de un señor que se llama Curry, pero no es Stephen Curry, no es el lanzador de los Warriors de San Francisco, sino que es un señor Curry que hizo esto y entonces a esa acción lo llamaron currying, currificar, y nosotros lo tradujimos del inglés feamente currificar. Se llama currificación, pero eso no existe la palabra en español, ni si la dice alguien la va a entender. La van a entender porque yo les voy a definir, si no la entenderé. Entonces, una práctica frecuente en programación funcional se denomina currificación. ¿En qué consiste la currificación? Consiste en ver todas las funciones como funciones de un solo argumento. O sea, no existen las funciones de dos argumentos, ni de tres, ni la suma, ni la multiplicación, eso no existe. Dice solo funciones de un argumento. Entonces, vamos a verlo con dos argumentos y luego generalizamos. Por ejemplo, recorderis, en matemáticas uno dice que B a la A, donde B es un conjunto y A es un conjunto, es el conjunto de todas las funciones que salen de A y llegan a B. Es una notación. O sea, B a la A es el conjunto de todas las funciones que reciben cosas de A y que devuelven cosas en B. Entonces, sea F una función de dos parámetros, de A cruz B en C. Una función de A cruz B en C. O sea, que recibe un elemento de A, una pareja que es un elemento de A y un elemento de B y devuelve un elemento de C. Entonces, es una función de dos argumentos que, dada una pareja AB, devuelve un elemento de C. ¿Sí? Bien. Vamos a llamar FC la función que, dado un elemento de A, devuelve una función de C a la B, o sea, una función que recibe elementos de B y devuelve elementos de C. Porque dijimos que B a la A son funciones que reciben elementos de A y devuelven elementos de B. Entonces, C a la B son las funciones que reciben de B y devuelven en C. Entonces, tengo una función que devuelve una función. Una función que recibe un elemento de A y devuelve una función. ¿Cierto? Entonces, ¿y FC de A qué da? FC de A da la función G sub A que recibe un elemento de B y devuelve un elemento de C. Pero no cualquiera, sino tal que G sub A de B da F de A, B. O sea, quiero coger la función F que recibía una parejita y convertirla y lograr hacer lo mismo, pero solo con funciones de un parámetro. La función FC recibe un parámetro, la función G sub A recibe un parámetro. Y devuelve un parámetro. Entonces quiero hacer solo funciones que recibe uno y devuelve uno. Entonces decimos que FC, esta función, es la versión currificada de F. O sea, si F de A, B devolvía tal cosa, ahora resulta que F sub, entonces resulta que ahora, aquí no, aquí está abajo. F de A, B, ahora ¿cómo se calcula? Cojo la función FC, la calculo en A, eso me da esta G sub A. Y a esa función se la aplico a B y eso me da F de A, B. O sea que FC no solamente permite calcular esta función F, sino también permite calcular otras cosas. Pero lo importante es que puedo calcular esta función solo con funciones de un parámetro. Uno dice, ¿para qué esa complicación? ¿Para qué sirve esa cosa? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que quiero hacer la suma entre dos números, ¿cierto? Y tal que la suma de A con B de, pues, A más B. Entonces, la idea de currificar es decir, no, escribamos suma C, que es la función currificada de eso, que lo que recibe es un natural, este primero, y devuelve una función que devuelve naturales en natural. O sea, suma C de A es la función que lo que hace es sumarle A lo que le manden. O sea, suma C devuelve la función G sub A, que lo que hace es, dado N, G sub A de B devuelve, le suma A lo que le manden. O sea, G sub A de B es A más B. O sea, suma C es la función que le suma A cualquier número natural. Entonces vamos a tener que sumar A con B es lo mismo que hacer la función que suma A y luego evaluarle B. Pero con suma C no solamente podemos calcular la función que suma A,
También podemos hacer la función que suma 2, la función que suma 5, la función que suma 8, la función que sume lo que quiera. Entonces, vamos a ver esto funcionando, a ver si lo entendemos mejor. Y pregúntenme si no me entienden, porque este tema no es tan sencillo de currificar ahora. ¿Dónde voy? De... No lo tengo ahí. Vamos a hacer aquí. Mm, Entonces, vamos a definir la función suma C, que recibe enteros y devuelve una función que recibe un entero y devuelve un entero. Entonces, esa función va a ser la función eh, entonces, cojo, mm, devuelvo la función que recibe un entero y devuelve n más n. Ya está. Ya definí suma c. Miren. Suma c ya está definida. Suma c es una función que recibe enteros y devuelve una función que recibe enteros y devuelve enteros. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería suma c? Ah, suma c de 2. Suma c de 2 es una función de enteros en enteros. Entonces, si es una función, entonces si yo suma c de 2 la aplico en 8, ¿cuánto va a dar? 10. Si a suma c de 2 le aplico, no sé, la aplico en 15, ¿cuánto va a dar? Es 17. Pero yo podría decir, no, yo la función no que suma 2, la función que suma 5. La función que suma 5 le aplico 15 y me da 20. O sea, que es como si hiciera la suma de A y B, pero la hiciera, eh, o sea, esta función, mejor dicho, voy a escribirlo de otra manera. Y entonces la función suma de A recibe un entero y B que recibe un entero, que estamos acostumbrados, sería simplemente haga la función suma C en A y luego en B. Y entonces esta es la función suma típica. O sea, si usted dice, no, yo quiero sumar 4,5, pues eso le da 9 y esto se lo calcula sin problema, le da 9, pero no lo está calculando de la forma estándar de sumar 4,5, sino de hacer la función que suma 4 y luego aplicársela a 5. ¿Sí? Yo sé que parece, pero ¿para qué sirve eso? Entonces, sirve para poder crear funciones que yo las aplique parcialmente, por decir algo. No, es que yo sé que voy a, o sea, fíjense, la función suma c de 3, ahí no he sumado, pero ya tengo la función que suma 3, un pedacito de una función. Cuando quiera sumarle, cuando tenga el segundo número, ya me pegó el segundo número, entonces ahora súmese. Entonces aplíquelo en 7 y me da la función. Es como para poder llevar cálculos parciales. Yo ya llevo un pedazo de la función, lo que hace es, me falta recibir el otro parámetro. Cuando lo reciba, le hago el cálculo completo. Eso es currificar. ¿Sí? Eso es currificar. Eh, Miremoslo con el ejemplo de la suma de cuadrados. Entonces, ese sí está, vamos a ver. La versión currificada quedaría como suma. Listo. Entonces, miremos aquí. Entonces, sí estaba aquí algo de currificar, pero suma 4. Suma 4
la versión 4, mejor dicho. Aquí está, la versión 4 de suma. Recibe, miren, ya no recibe dos, recibe solo un parámetro, f, y devuelve la función que recibe otro parámetro, que es otra función, y devuelve la función que recibe a y b. Entonces, de hecho, el cuerpo es muy parecido, es prácticamente lo mismo. Pero ahora usted puede averiguar qué es suma 4. Aquí está, aquí está. ¿Qué es suma 4? Una función que recibe enteros y devuelve una función que recibe, una función que recibe enteros y devuelve una función que recibe enteros y devuelve un entero. Mejor dicho, miren el tipo de suma 4. El tipo de suma 4 es una función que recibe enteros y devuelve. ¿Qué devuelve? Otra función que recibe enteros y devuelve. Una función que recibe parejas de enteros y devuelve enteros. Ese es el tipo de la función. O sea, esto sí es programación funcional, solo funciona. ¿Sí? Ahora, ¿qué devuelve suma 4 de la identidad? Suma 4 de la identidad es una función que recibe cómo calcular el próximo y devuelve la pareja, la que recibe A y B y devuelve. Pero falta decidir cómo calcular el próximo. ¿Qué sería el suma 4 de x en x más 1? La función que recibe, es una función que recibe enteros y devuelve enteros. ¿Con qué? Adentro ya está, que la función que va a usar para calcular es la identidad y la función que va para el siguiente es la función suma 1. Entonces son como, fíjense que puedo con la misma suma 4 hacer muchas funciones parciales, porque cada una de esas es una función. Ahora, si yo cojo eso y se lo aplico entre 1 y 10, pues me da el 55 de antes, o si lo que le cambio es este, me da lo mismo de antes. Solamente que esto es mucho más versátil a la hora de invocar. Puedo invocarlo con un parámetro. Si no tengo los tres, lo invoco con uno y me da la función con los otros dos. Cuando tenga el otro, lo invoco con el otro y me da la función con el uno. Y cuando tenga el otro, lo invoco y me da el resultado que quiero. O sea, puedo tener cosas parciales. Para eso sirve currificar. Ya hablamos del tipo, pero entonces es muy importante, entonces entender que existe un tipo nuevo que ustedes no conocían, que se llama el tipo función. Y un tipo función tiene un operador principal que es este, tiene un de dónde vienen las cosas y qué devuelve. El tipo de dónde viene y el tipo de lo que devuelve. Pero fíjense que los tipos pueden ser supremamente complejos. Recibir funciones de enteros en enteros y devolver funciones que reciben de funciones y devuelven otras funciones. Eso es programación funcional. Puedo hacer toda esa mezcla. Y con eso gana uno una gran expresividad. Y la vamos a ver cuando veamos funciones sobre listas y veamos iteradores y cosas. Al final, cuando veamos expresiones for y colecciones y vean lo potente que es eso para expresar en poquitas líneas algo que hace muchas cosas, entonces van a dar cuenta de lo útil que podría ser eso. Entonces, último ejercicio. Considera el problema de dada una función f de los reales, calcular su derivada. ¿Sí? Este es, mejor dicho, cuando vean el próximo taller se van a dar cuenta que tiene que ver con derivadas también, pero con otro método. Entonces, considera el problema de dada una función f, calcular su derivada. Entonces, f' de x por definición es más o menos f de x más dx menos f de x sobre dx cuando dx tiende a 0. Ese es el límite cuando dx tiende a 0. Entonces, una solución sencilla sería implementar una función derivada que reciba una función de entrada y devuelva la derivada como salida. Entonces, por ejemplo, derivada de f recibe una función de reales en reales, ¿cierto? Recibe el dx, que es como el delta, y devuelve una función que recibe x y devuelve la derivada en ese punto, calculándola de esa manera. Y luego calcula la derivada de la función. Miren aquí. Aquí está la función derivada que recibe una función, que es la función que quiero derivar, y el dx, que es como es aproximado, entonces el tamaño
del de x. Y devuelve una función que debe ser la función derivada. Es una función que recibe un doble y devuelve cuánto vale la función en ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función que le va al cubo. Cubo es x por x por x. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? 3x cuadrado. Entonces, mira, aquí tengo cube d es la derivada de la función cube que definí aquí. Es mi programa que calcula el cube. Le puse un x de 0,01. Entonces, ¿cuánto me dicen que da? 3x cuadrado. Entonces, en 1, ¿cuánto debería dar? Debería dar 3. En 2, 12. Y en 3, ahora no da exacto porque esto es apenas una aproximación con el de x que hay ahí. O sea, no estamos haciendo derivadas simbólicas. Las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Pero las vamos a hacer en otro taller. ¿Sí? Pero en el taller 2 vamos a hacer derivadas como estas, pero con otra fórmula y más, como más, con otra, y jugando con las derivadas para hacer utilizar muchas funciones como valores, como parámetros, como devolver valores, cosas de este, ¿sí? Va a ser de este estilo, y pues va a ser una semana, no más, porque no va a ser muy complejo. Pero el taller 3 o el 4, no me acuerdo cuál, sí vamos a hacer derivadas simbólicas. Es cursos de programación funcional. Y tenemos que usar, y las derivadas, todo lo de matemáticas es muy funcional. Bueno, eso es lo que tiene que ver con funciones como respuesta, etcétera. No sé si tienen alguna pregunta.